En un pequeño caserío perdido entre montañas, donde el polvo era más abundante que el pan y la pobreza parecía un destino escrito, vivía una familia campesina que apenas sobrevivía día tras día. Mientras muchos vecinos abandonaban el campo para buscar suerte en la ciudad, ellos decidieron quedarse. No tenían estudios, no tenían apoyo y sus recursos eran casi inexistentes. Lo que nadie imaginaba era que, con paciencia, sacrificio y fe, esa misma familia levantaría un verdadero imperio agrícola sin jamás abandonar la tierra que todos habían dado por perdida. Ese día todo cambió. En la ladera de un valle olvidado, la familia Ramírez vivía en una pequeña casa de adobe, con techo de zinc agujereado por la lluvia. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el padre, don Ernesto, salía con su machete al hombro y la madre, doña Rosa, encendía el fogón con las últimas ramas secas que quedaban. Los hijos, todavía con sueño, caminaban descalzos hasta el campo pedregoso donde apenas crecían algunas plantas de maíz. El hambre era una sombra constante. Había semanas en las que solo podían comer tortillas con sal, y el agua debían cargarla de un río lejano que en verano se reducía a un hilo de barro. Los vecinos los miraban con compasión, algunos con burla. «¿Por qué no se van a la ciudad? Aquí no hay futuro», repetían, pero ellos se negaban a abandonar la tierra que habían heredado de sus abuelos. Ese apego era más fuerte que la miseria. Para los Ramírez, la tierra era mucho más que suelo seco. Era historia, era identidad, era raíz. Aunque todo alrededor parecía condenarlos, ellos decidieron resistir. Lo llamaban tercos, pero sabían que allí estaba su futuro. Todo comenzó una tarde cuando don Ernesto encontró un cuaderno viejo olvidado en la escuela del pueblo. Eran apuntes de un ingeniero agrónomo que había visitado la región años atrás. Hablaba de técnicas de conservación de agua, de terrazas en las laderas y de semillas resistentes a la sequía. Ernesto no entendía todo, pero algo dentro de él se encendió. Compartió lo que había leído con su esposa y sus hijos. Al principio sonó a locura. ¿Cómo iban a cambiar la tierra si apenas podían sobrevivir? Pero la idea germinó como una chispa de esperanza. Decidieron comenzar con lo poco que tenían. Doña Rosa guardaba semillas como quien guarda oro. Los niños ayudaban a recoger estiércol de los animales para enriquecer la tierra. El sacrificio fue inmediato. Vendieron la única cabra que tenían para comprar herramientas simples, una pala, una azada y algunos sacos de cal. Con eso iniciaron su experimento. Construyeron zanjas para retener agua, plantaron en curvas para evitar que la lluvia arrastrara la tierra y cubrieron el suelo con hojas secas para protegerlo del sol. La gente del pueblo los miraba incrédulos. Decían, «Están perdiendo el tiempo». Pero don Ernesto repetía una frase a sus hijos: «La tierra siempre devuelve lo que se cuida». Ese fue el comienzo del sueño imposible. Los primeros años fueron los más duros. El clima parecía enemigo y muchas de las siembras se perdieron. Hubo temporadas en las que el esfuerzo de meses terminaba en nada, y la desesperación los hacía llorar en silencio. Pero nunca dejaron de intentarlo. De día trabajaban en el campo bajo el sol abrasador, de noche, a la luz de una lámpara de queroseno, estudiaban las notas del viejo cuaderno. Cada error era una lección, cada fracaso un paso hacia adelante. Los niños, aún pequeños, cargaban cubetas de agua desde el río mientras doña Rosa preparaba tortillas para darles fuerzas. El hambre volvió muchas veces, pero ahora ya no había resignación. Había una especie de fe invisible que los sostenía. A veces un brote verde emergía entre las piedras, y eso era suficiente para renovarles el ánimo. Un día, una mata de frijol resistió toda la sequía y dio fruto. Para los Ramírez fue como un milagro. Los vecinos continuaban llamándolos locos, pero ellos sabían que, en silencio, estaban sembrando futuro. La noticia corrió rápido. ¿Cómo es posible que en ese pedazo de tierra seca haya tanto alimento?, preguntaban los vecinos. Algunos, que antes se burlaban, ahora pedían consejo. Don Ernesto no se guardó nada. Compartía lo que había aprendido con generosidad. Con el dinero de esa primera venta compraron más semillas y algunos animales.
Los hijos, ya adolescentes, comenzaron a soñar con expandir la producción. Doña Rosa empezó a elaborar productos artesanales con lo que cosechaban: mermeladas, conservas y harina. El campo, antes un castigo, empezaba a convertirse en oportunidad. Ese año, por primera vez, los Ramírez sintieron que la tierra les sonreía y comprendieron que el milagro no había sido un golpe de suerte, era fruto de años de sacrificio. Ese día todo cambió. En la década siguiente, la familia Ramírez pasó de ser vista como un ejemplo de obstinación a convertirse en referente regional. Con cada temporada, ampliaban su producción. Primero fueron hortalizas, luego café, más tarde frutas tropicales. Implementaron sistemas de riego por goteo hechos con mangueras recicladas y poco a poco mejoraron su infraestructura. Pronto dejaron de vender solo en el mercado local. Abrieron un pequeño puesto en la carretera y más tarde, con el apoyo de un grupo de compradores, comenzaron a enviar sus productos a la ciudad. Lo que había empezado con una asada y un saco de semillas se transformó en una cooperativa familiar que daba empleo a decenas de vecinos. Los hijos, que antes cargaban cubetas de agua, ahora se formaban como técnicos agrícolas y compartían lo aprendido con otras familias. Lo más sorprendente, nunca abandonaron el campo. Seguían viviendo en la misma casa de adobe, aunque ahora remodelada y digna, y continuaban trabajando con sus propias manos. El pueblo entero renació a su alrededor. Donde antes había abandono, ahora había vida, cosechas y oportunidades. Lo que parecía imposible se había vuelto real, un imperio campesino nacido del sacrificio. Hoy, décadas después, los Ramírez siguen cultivando la misma tierra. Don Ernesto, ya con el cabello blanco, camina despacio por los surcos verdes mientras recuerda los días en que todo era polvo. Sus nietos corren entre los campos de maíz y café, sin imaginar que alguna vez allí no había nada más que miseria. La familia no solo transformó su destino, cambió la historia de toda una región. Demostraron que el campo no es atraso, sino oportunidad, que la pobreza no es sentencia, sino punto de partida, que cuando hay unión, paciencia y fe, incluso la tierra más árida puede florecer. Hoy, cientos de familias han seguido su ejemplo. El caserío olvidado se convirtió en comunidad próspera, con escuelas, agua potable y mercados llenos de vida. Y todo comenzó con la decisión de no rendirse. Ese día todo cambió porque una familia humilde decidió creer en la tierra que todos habían dado por muerta. La historia de los Ramírez nos recuerda que los grandes imperios no siempre nacen de palacios ni de fortunas heredadas. A veces, nacen de manos callosas, de lágrimas en silencio y de la fe en una semilla pequeña, porque el verdadero poder no está en huir de la dificultad, sino en transformarla. Y es que, al final, el mayor legado de esta familia no son sus cosechas, ni sus tierras, ni sus negocios. Es la certeza de que la esperanza, cuando se siembra en comunidad, siempre da fruto.